Bien, cordial saludo, buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Díaz, soy estudiante de la Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y voy a hablarles un poquito sobre un artículo que trata sobre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Más precisamente el título dice: la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo siguen siendo diferentes. Este artículo es para la asignatura de procesos cognitivos. El artículo es escrito por Dennis Norris de la Unidad de Cognición y Ciencias del Cerebro de Cambridge, Reino Unido. Es el boletín psicológico 143 y corresponde a la revista latinoamericana de psicología. El artículo está en el cuartil 2, o sea, es un artículo Q2. Bueno, como introducción entonces, básicamente que el artículo trata como de aclarar como algunas premisas o algunas opiniones que tienden a asegurar que la memoria a corto plazo es la misma memoria a largo plazo, o sea, que la memoria a corto plazo no es más que la memoria a largo plazo. Dice que si algunos autores dicen que si la premisa anterior fuera cierto, anularían el principio central de la psicología cognitiva, que es la idea de que existe un almacenamiento a corto y otro almacenamiento a largo plazo, neurobiológicamente distintos. O sea, quiere decir que eso está comprobado de pronto neurobiológicamente. El artículo presenta un caso actualizado para una comparación entre almacenamiento a corto plazo y a largo plazo. Como una visión general del tema, entonces, digamos lo que de una u otra manera existen, pues digámoslo, varios modelos, pues para probar esto, ¿no? Como para probar esa diferencia o para contrastar esas teorías o esas cosas que se han dicho sobre el almacenamiento a largo plazo y el almacenamiento a corto plazo. Uno de los modelos es el modelo de memoria a corto plazo de Atkinson y Shiffrin en 1971. Se llama modelo de memoria de trabajo. Y otro es el modelo de Bandler y Hitz, que se llama modelo de memoria y atención. Y otro es el de Cowan en 1968, que se llama modelo de memoria de trabajo. Y hay otro modelo que se llama el modelo de Overeur 2002. Entonces, para el caso del modelo de Overeur 2002, entonces tenemos acá está, digamos, parte del esquema. Y tenemos la explicación. Dice que los nodos y las líneas, o sea, los puntos y las líneas, corresponden a representaciones de memoria a largo plazo. O sea, todos estos punticos negros, todos estos enganches, corresponden al sistema de memoria a largo plazo. Y los nodos negros están, los nodos dentro del óvalo grande están en la región de acceso directo. Un nodo está en el foco de la atención. Bueno, otro de los modelos que se presentan es el modelo de memoria a corto plazo de Atkinson y Shiffrin, que es más o menos, este modelo fue más o menos aterrizado durante el año 1971. Básicamente, estos dos psicólogos utilizaron este modelo para mostrar que la memoria humana puede ser dividida en tres tipos diferentes de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Bueno, entonces ahora voy a hacer un poquitico de énfasis, a lo que es la memoria a corto plazo, y también llamada o por algunos autores o en algunos escritos, llamada la memoria de trabajo. Dice: los términos de memoria a corto plazo y memoria de trabajo a menudo se usan indistintamente y también de manera inconsistente. Dice: la memoria de trabajo generalmente se considera un concepto mucho más amplio, que a menudo abarca tanto el procesamiento como el almacenamiento. O sea, básicamente que la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, cumple, digamos, con dos funciones principales, que son el procesamiento y el almacenamiento. La característica distintiva de la memoria de trabajo es que proporciona un espacio de trabajo mental,
Esto es dicho por Logi en 2003, que puede contener información en una forma temporal, que puede ser manipulada y actualizada. Aunque hay diferentes puntos de vista sobre lo que constituye exactamente a la memoria de trabajo. En el modelo de Baddeley y Hitz, las tiendas o las memorias a corto plazo, los almacenamientos a corto plazo, forman parte del sistema de memoria de trabajo general. Las características distintas de la memoria de trabajo es que proporcionan un espacio de trabajo mental. Vuelvo y lo repito como lo aclaraba anteriormente Logi. Bueno. Ahora voy a hablar un poquitico sobre las interacciones entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Dice que algunos de los modelos de múltiples almacenamientos tienen distintos almacenamientos a corto y a largo plazo. Esto implica que haya tareas distintas a corto y a largo plazo que se conectan exclusivamente a la memoria de corto o largo plazo. Dice que Atkinson y Shiffrin en 1968 escribió que, de acuerdo con nuestra teoría general, tanto el almacenamiento a corto plazo como el almacenamiento a largo plazo están activos en los experimentos. Dice que no hay un punto particular en el tiempo que marque una transición entre las tareas que solo involucran un almacenamiento a corto plazo y aquellas que involucran un almacenamiento a largo plazo, incluso bajo el punto de vista de que existen sistemas de almacenamiento separados a corto y a largo plazo. Los dos sistemas deben operar en concierto, o sea, deben operar simultáneamente, digámoslo de cierta manera. Las interacciones entre la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo ya se han mencionado en el contexto de pacientes con déficits en cualquiera de los dos sistemas. Dice que en cuanto al aprendizaje, el aprendizaje a largo plazo de nuevas palabras o secuencias de dígitos depende del sistema de almacenamiento a corto plazo, y el rendimiento en las tareas del sistema de almacenamiento a corto plazo se ve influido por la información en el sistema de almacenamiento de largo plazo. Por ejemplo, aunque el sistema de almacenamiento de corto plazo, de memoria a corto plazo, es predominantemente fonológico, el desempeño en las tareas de este sistema está influenciado por factores léxicos o semánticos o por otra información almacenada en la memoria de largo plazo. Dice que, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los modelos cognitivos del sistema a largo plazo, como el sistema de memoria a largo plazo activado. Dice que en un documento de 1971, Atkinson y Shiffrin se considera la declaración clásica de un modelo de dos almacenamientos. Representa un sistema de modelo de corto plazo y un sistema de modelo de largo plazo, y él lo representa como dos sistemas, o para este caso, digamos, dos cajas separadas. Dice, a pesar de esto, también dice que se pueden considerar el almacenamiento a corto plazo él considera básicamente el almacenamiento a corto plazo simplemente como una activación temporal de una parte del almacenamiento a largo plazo. Por otro lado, Cowan y Chen en 2008 afirman que, aunque los mecanismos de la memoria a corto plazo están separados de los de la memoria a largo plazo, están estrechamente relacionados. También reconocen que un mecanismo de ensayo de almacenamiento basado en fonología, como el mecanismo del bucle fonológico de Baddeley 1986, puede entrar en juego principalmente cuando los elementos deben recuperarse en el orden correcto en serie. El modelo de Cowan tiene los siguientes componentes: un buffer de episodios, una tienda fonológica y un ensayo de proceso controlado por un ejecutivo central. Esto parece corresponder muy estrechamente a los componentes de Baddeley y Hitz 1974, el cual llaman un modelo multimarca de memoria de trabajo. Pero este artículo también plantea como una pregunta que dice que ¿hay alguna parte del proceso de retención de información a corto plazo que se pueda atender simplemente mediante la activación de un sistema de memoria a largo plazo? Dice que un factor que dificulta la respuesta a esta pregunta es la ausencia de una especificación computacional de lo que significa que se active la memoria a largo plazo y de cómo esa activación soporta la memoria a corto plazo. A medida que la posición de Cowan dicen que ha ido evolucionando para adaptarse a una gama más amplia de datos de comportamiento,
ha tenido que respetar el hecho de que muy poco de esos datos se pueden explicar simplemente en términos de activación. Dice que la posición teórica no iguala al sistema de memoria a corto plazo directamente con el sistema de memoria a largo plazo activado. Otra pregunta que se plantea el artículo es: ¿hay evidencias de neuroimagen para saber si un sistema, para sistemas de memoria a corto plazo y para sistemas de memoria a largo plazo activados? Dice que históricamente gran parte del debate sobre si hay almacenamientos separados a largo y a corto plazo básicamente están centrados en manipulaciones que tienen efectos diferentes en la retención a largo y a corto plazo. Dice que, por ejemplo, hay diferencias en la forma de la curva de posición en serie observada en diferentes intervalos de retención. Will Kellgren en 1973 dice que revisó algunos datos de comportamiento disponibles a principios de la década de 1970 y argumentó que aunque la evidencia favorecía la cuenta de dos tipos de memoria o dos tipos de almacenamiento, la gran mayoría de toda la evidencia citada es inútil, porque para hacer esta distinción entre rastros cortos y largos, digamos que entre la memoria de corto plazo y largo plazo. Otra cosa que se plantea es: ¿pero podrían los datos de neuroimagen proporcionar información más allá de los datos de comportamiento? Si se pudiera demostrar que las regiones del cerebro que se sabe que son responsables de la memoria a largo plazo se activan durante las tareas de memoria a corto plazo, seguramente esto sería una evidencia de que esas regiones de memoria a largo plazo eran compatibles con una memoria a corto plazo. Es como que básicamente, digamos que hasta la época no había como un elemento o una captura de imágenes que demostraran que cuando se activa la memoria a largo plazo, también algunas de las partes que activa la memoria a corto plazo estuvieran como trabajando de forma conjunta. Dice que una de las respuestas a estas afirmaciones hechas en algunos documentos de neuroimagen se puede encontrar en la siguiente cita. Dice, vamos a citar algunas. Dice: este resultado implica que la memoria activa a largo plazo proporciona una base representativa para la memoria semántica, verbal o a corto plazo, y por lo tanto apoya las teorías que postulan que la memoria a largo plazo no es independiente. Cameron, Harman, Grafman y Rutkin, 2005. Dice: la activación temporal de la memoria a largo plazo es compatible con la memoria de trabajo. Lewis, Petcott y Postel, 2008. Estos hallazgos respaldan las cuentas de solo un almacenamiento que asumen que existen principios operativos similares en todas las representaciones de memoria de trabajo y memoria a largo plazo, y el foco de atención es limitado. Ostekin, Dabachik y McElrath, 2010. Pero exactamente ¿cuál es la evidencia que apoya estas afirmaciones? Este artículo plantea como que trata de demostrar que hay algunas evidencias, o cuál es la que exactamente llega a dar como con esta afirmación. Dice: Ostekin midió la actividad del hipocampo durante una tarea de reconocimiento de sondas de dos elementos y encontró que observó la activación del lóbulo temporal medial en todas las posiciones en serie que no sean la última posición, y que el nivel de activación podría predecirse a partir de la fuerza de la memoria subyacente. Más generalmente, la activación del hipocampo disminuyó sobre las posiciones de los elementos, y esto se relacionó con la precisión del reconocimiento. Sobre esta base afirman que sus resultados son inconsistentes con la visión tradicional que postula que hay almacenamientos distintos para la memoria de trabajo y para la memoria a largo plazo. Otro de los hallazgos que se encontraron fue el de Cameron en 2005, de que basaron su afirmación de que la memoria a largo plazo activado proporciona la base representativa del almacenamiento a corto plazo en los datos de estudio de ERP. Compararon dos condiciones, una de las cuales se suponía que involucraba la memoria a la información semántica y la otra que estaba destinada a hacer una tarea de control. En la tarea de memoria, los participantes vieron una secuencia de 3 palabras representadas a una velocidad de 1000 milisegundos, seguidas después de un periodo de demora de 4000 milisegundos por una palabra de prueba.
La tarea de los participantes era indicar si la palabra de prueba estaba relacionada con una de las 3 palabras anteriores. En la tarea de control, los participantes debían indicar si una de las palabras no estaba relacionada con las otras 2, por lo que para este caso no hubo carga de memoria durante el periodo de demora. En ambos casos, una palabra de sonda incidental se presentó auditivamente 2000 milisegundos después del comienzo del periodo de retardo, y esta sonda podría estar relacionada semánticamente o no con la tercera palabra. El análisis de ERP encontró un efecto de la relación semántica que fue mayor para la tarea de memoria que para la tarea de control, y esto llevó a los autores a concluir que el sistema de corto plazo era compatible con el sistema de largo plazo. Este es un ejemplo más de la falacia correlacional, afirman algunos de los autores. Lo que muestran los datos es un efecto de cebado que es mayor en el área de memoria semántica que en la tarea de control. No hay evidencia de que sea la causa, no hay evidencia de que lo que sea la causa del cebado semántico también lleve un papel causal en el sistema de memoria a corto plazo. En la tarea de memoria es probable que los participantes estén descirculando los elementos a recordar. Entonces, básicamente, que a pesar de que han habido pues varios estudios, no han podido como demostrar esta premisa. El artículo también cuenta para despejar el artículo, digamos que parte de la investigación o el barrido que hace el autor de este artículo conlleva mucho al término de la activación, ¿sí? Entonces por eso también en un apartado de hace referencia a qué es la activación, ¿no? Pero cuando se hace referencia, muy lógicamente es a la activación neuronal o a la activación, digámoslo, en la parte neurológica. Dice que ¿qué es la activación? Si el sistema a corto plazo es compatible exclusivamente con el sistema a largo plazo activado, parece razonable preguntar qué función computacional realiza la activación, que le permitiría codificar, mantener y recuperar información de la memoria a corto plazo. Dice que aunque el concepto explicativo principal es la activación, no hay una definición explícita de lo que significa activación. En la literatura de la memoria o la literatura, digámoslo, neurológica, el término activación a menudo se refiere al despliegue de un recurso de capacidad limitada que se puede usar para respaldar a la memoria de trabajo. Esto lo dice Anderson 1983, Cantor y Engels 1993, Hussey y Carpenter 1992. La activación ha sido una metáfora teórica popular en psicología desde los años 60. El contexto de los modelos de memoria, la activación generalmente se refiere a la fuerza de una representación, y los niveles de activación se deducen de que también se recuerda un elemento. Dice que con el auge de los modelos de redes conexionistas o neuronales en la década de los 80, la activación se volvió aún más importante para el pensamiento psicológico. Dice que la activación también es la moneda de comunicación entre las neuronas artificiales de los modelos conexionistas. Dice que tiene la gran ventaja de producir simulaciones cuantitativas que pueden ser probadas directamente contra los datos. El concepto de activación en estos modelos tiene una base computacional clara. Sin embargo, a veces parece que el uso exitoso de la activación en modelos conexionistas está siendo tomado para licenciar el uso indiscriminado del término en modelos verbales. Bueno, ahora vamos a mirar un poquitico qué son los modelos computacionales, ya que el artículo también estudia de pronto algunos de los modelos computacionales que lo que buscan es como que probar aquella relación o probar esas premisas que dije al principio del artículo, donde se afirma que existe una sola memoria, básicamente, o sea, que la memoria a corto plazo y la memoria a corto plazo son iguales o siguen siendo iguales. Dice, modelos computacionales, dice, en cualquier esfuerzo científico el progreso depende del desarrollo de teorías que hagan predicciones claras y comprobables. En la investigación en memoria a corto plazo, gran parte de ese progreso ha sido impulsado por el modelo computacional. Por ejemplo, los principios básicos del modelo de memoria a corto plazo de Van der Leek y Hertz se han formalizado en modelos computacionales de la tienda de almacenamiento fonológico. Burger y Hertz 1992, 99, 2006, Page y Norris 1998. Estos y otros modelos computacionales de memoria a corto plazo, por ejemplo el de Bozvinick y Plauk 2006, Brown 2000,
Farrell 2012, Farrell y Lewandowski 2002, Henson 1998, producen simulaciones cuantitativas precisas de la mayoría de los datos de referencia de las tareas del almacenamiento a corto plazo. La forma de la curva de la posición de la serie, la naturaleza de los errores en la recuperación de la serie, los efectos de la agrupación perceptiva complejos, patrones de efectos de similitud fonológica, aprendizaje de secuencias y mucho más. En contraste, no hay modelos computacionales basados en la activación de la memoria a corto plazo. Entonces, básicamente que la mayoría de modelos computacionales, digámoslo, están siendo construidos para probar ese comportamiento de la memoria a corto plazo, pero en sí no existe un modelo computacional de memoria a largo plazo, pues para poder hacer un contraste de pronto que aclare digamos, la situación que se expresa en el principio del artículo. Dice que los sistemas de memoria a corto plazo deben ser capaces de representar múltiples códigos. ¿Esto qué indica? Que la mayoría de los modelos computacionales de memoria a corto plazo tienen la capacidad de representar múltiples códigos. Así que una forma directa de lograr esto se puede encontrar en los modelos conexionistas de recuperación en serie inmediata, que se basan en la formación de asociaciones entre representaciones y elementos y representaciones de posición de la lista. Por ejemplo, Burgess y Hitz 1993, Brun, Prisi y Hulmich 2000. El modelo de Burgess y Hitz se desarrolló explícitamente como un modelo de componente de bucle articulatorio de la memoria de trabajo de Van Dellert y Hitz en 1974. Los sistemas de memoria a corto plazo deben contener representaciones estructuradas, dice. La capacidad de representar múltiples códigos es un requisito previo básico para un sistema de memoria a corto plazo pasivo simple. Sin embargo, esto no es suficiente para un almacenamiento de memoria que podría servir como un espacio de trabajo mental para la memoria de trabajo. Por definición, esta productividad no se puede capturar simplemente activando representaciones persistentes. Esto lo dice Logi 2003, Logi Delta Sala 2003. En contraste con la memoria de trabajo, tiene que tener la capacidad de almacenar un conjunto extenso e imprescindible de representaciones. Puede haber algunas tareas del sistema a corto plazo que pueden realizarse simplemente activando estructuras persistentes, pero rara vez será posible en una tarea de memoria de trabajo. Dentro de los sistemas computacionales existen pues, digámoslo, diversos tipos, ¿no? Unos son copias o punteros. Dice que básicamente, lógicamente, o dentro de los sistemas computacionales, un puntero a la dirección de una ubicación en la memoria donde se almacena la información. Dice que la gran ventaja de usar los punteros es que los punteros generalmente ocupan mucho menos almacenamiento que los datos a los que apuntan y eliminan la necesidad de copiar los datos. Por ejemplo, si los objetos de los datos fueran representaciones léxicas de palabras, cualquier lista de palabras podría representarse económicamente por una lista de punteros a esos objetos. Curiosamente, en los modelos computacionales de memoria a corto plazo, lo que se almacena es generalmente más parecido a un puntero que a una copia. En el modelo de Burgess y Hitz, los pesos entre los vectores de posición y los vectores de palabra actúan como punteros a una sola representación de una palabra. No es necesario tener copias múltiples de una palabra. Dice que este artículo resume o da como unas pautas de resumen, digamos, unas pautas de básicamente lo estudiado. Digamos que este artículo es como la representación o como la exploración de muchos estudios que se han hecho en cuanto a memoria a corto plazo y a memoria a largo plazo. Dice como resumen, es fácil dar la impresión de que hay un modelo de memoria claramente formulado en el sistema de memoria a corto plazo que es simplemente la parte activa, el cual afirma que simplemente la parte activa de la memoria a largo plazo. Dice que cualquier modelo del sistema a corto plazo debe tener algunos mecanismos adicionales más allá de la simple activación. Debe haber mecanismos para controlar la activación, almacenar múltiples códigos, recuperar esos códigos en el orden correcto y crear nuevas representaciones estructuradas que aún no pueden estar en la memoria a largo plazo. Solo así podría un modelo comenzar a competir con los modelos computacionales existentes de sistemas de memoria a corto plazo. Dice que las teorías de Cowan y Overauer, que a menudo se han citado como modelos en los que el sistema de memoria a corto plazo depende del sistema de memoria a largo plazo activado, tienen mecanismos adicionales para admitir el enlace y la recuperación en serie.
Dice que aunque podemos estar seguros de que un modelo de almacenamiento, única, de que un modelo de almacenación único basado en la activación no funcionará, las representaciones de memoria a largo plazo tienen un papel importante que desempeñar para ayudar a los sistemas de memoria a corto plazo. Dice que una de las grandes preguntas aquí es si esa asistencia toma la forma de una interacción continua entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Dice que en psicología experimental gran parte del progreso en la comprensión del sistema de memoria a corto plazo se debe al desarrollo de los modelos computacionales. Y algunas conclusiones que toma el artículo son: el principal argumento basado aquí es que cualquier sistema de memoria a corto plazo debe ser capaz de almacenar estructuras de representación complejas que nunca se han encontrado antes, ya sea que se trate de secuencias de palabras novedosas o combinaciones novedosas de características visuales. La pregunta importante no es simplemente si hay almacenamientos separados a corto y a largo plazo, sino que se almacena en el sistema a corto plazo. Si el sistema a corto plazo contiene punteros, la capacidad de información del sistema a corto plazo dependerá del espacio de direcciones. Cuanto más amplio sea el rango de representaciones de memoria a largo plazo se pueden almacenar en el sistema a corto plazo, más bits se necesitarán para contener esos punteros. Dice que la sugerencia de que un sistema a corto plazo podría ser nada más que un sistema a largo plazo activado puede tener el mérito de la parsimonia, pero simplemente no funciona. Un simple proceso de activación no podría resolver el problema de dos o almacenar representaciones novedosas. De ello se deduce que cualquier modelo que ponga énfasis en el almacenamiento de memoria a largo plazo activado debe complementarse con algún mecanismo adicional que pueda presentar varios pedidos en serie de códigos. Entonces, básicamente este artículo es un artículo muy completo. Hago la aclaración de que es un artículo en inglés y se hizo la traducción. Es un artículo que cita demasiados estudios, o sea, es bastante extenso, pero lo que trata es como de aclarar básicamente por medio de sistemas computacionales y por medio de sistemas o de teorías ya expuestas por algunos autores, que existe una diferencia, que no es lo mismo la memoria a largo plazo que la memoria a corto plazo. Gracias por su atención.